Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariadne, yo tengo una licenciatura en Bioquímica y Biología Molecular y una licenciatura en Psicología en Cornell College y actualmente estoy terminando mi doctorado en Neurociencia y mi maestría en Investigación Clínica en la Universidad de Utah. Bueno, el propósito de este video es el clarificar un poco la confusión que actualmente existe con los distintos tipos o distintas marcas, si quisieran pensarlo de esta manera, de vacunas que actualmente existen contra el COVID-19. Ahorita estamos a finales de enero del 2021, así que esta información probablemente va a actualizarse en los siguientes meses. Para explicar un poco de cómo funcionan las vacunas, primero tengo que explicar un poco de cómo funciona el sistema inmune o nuestro sistema de seguridad cuando nos enfermamos de cualquier cosa. Básicamente, cuando ustedes se enferman de una gripa o de alguna enfermedad muy común, nuestro sistema inmune, nuestro cuerpo, lo que tiene es, podrían imaginarse como un registro donde está toda la información de las enfermedades que ya hemos tenido. Entonces, si nos entra un virus de la gripa que ya hemos tenido, nuestro sistema inmune checa en ese registro, ya tiene registrado ese virus y entonces rápidamente empiezan a salir elementos de seguridad para deshacerse de ese virus. En el caso del COVID-19, lo que pasa es que es un virus nuevo. Entonces nuestro cuerpo no tiene un registro previo de ese virus y entonces el sistema inmune se tarda mucho en darse cuenta que esto que entró es un virus nuevo, que nos hace daño y se tarda mucho en mandar estas defensas porque no existe un registro previo. Para compararlo, podrían pensar en cuando van a sacar su credencial para votar o su INE o un pasaporte la primera vez. Es muy tardado, te tienen que registrar, que las huellas dactilares, que todo el rollo, pero si la vas a renovar, se renueva muy rápido. Entonces así pueden pensar la diferencia entre un virus nuevo como el COVID o la gripa. La gripa es como si fueras a renovar una enfermedad. Entonces ya tienen tus datos, la renuevan rápido y luego va la seguridad a atacarla. En el caso del COVID es como si la fueran a sacar por primera vez tu cuerpo, se tardan en sacar ese registro, en sacar esa seguridad y ya para cuando lo hicieron ya se reprodujo el virus y entonces ya es cuando se sienten los síntomas y por eso se tarda tanto, porque en general se tarda alrededor de 15 días en hacer este registro de seguridad. Por eso es que luego se tarda tanto uno en darse cuenta que está enfermo. ¿Cómo funciona este virus? Bueno, cuando estamos expuestos a este virus, lo que pasa es que entra a través de nuestras vías respiratorias, ya sea a través de la nariz o también por los ojos. El virus entra en nuestras células y le da un instructivo a nuestras propias células para que fabrique más virus. Y entonces ese virus después sale de las células, infecta a otras, manda el instructivo y esas mismas células hacen más virus y así es como se va reproduciendo. El virus no se puede reproducir a menos que esté adentro de nuestras células, porque el virus no puede hacerse a sí mismo, él nada más tiene el instructivo para hacerse a sí mismo, por así decirlo. Pero el virus, para entrar a nuestras células, lo hace a través de una coronita que tiene afuera, por eso se llama coronavirus, porque tiene unos piquitos, y de hecho aquí les puedo enseñar, este es un juguete que tienen mis perros, pero me di cuenta que funciona, tiene unos piquitos así como este juguetito así. Entonces así se pueden imaginar el virus y estos son los piquitos del coronavirus. Ustedes pueden imaginarse estos piquitos como si fuera una llave. Imagínense que el virus está lleno de llaves y todas es la misma. Y lo que hace este piquito es que se junta a una cerradura en nuestras células del sistema respiratorio y la abre y así es como puede entrar. Si no se junta esta llave piquito con la cerradura de nuestra célula, el virus no puede entrar a la célula y no se puede reproducir. Y esto es importante para después explicar qué es lo que están haciendo estas vacunas. ¿Cómo funcionan las vacunas? Bueno, las vacunas lo que hacen es que le dicen al cuerpo, aguas, podría entrar una enfermedad nueva antes de que entre esa enfermedad nueva. Entonces, es como si alguien fuera a decir, oye, esta persona va a sacar un pasaporte nuevo para que vayas registrando todo y vayas teniendo todo listo antes de que llegue la persona a sacar el pasaporte, entonces ya, o la credencial, entonces ya se sacaría de manera más rápida. La polio, o la viruela, o la varicela, son enfermedades que ya no nos dan precisamente porque ha habido vacunas que le dicen a nuestro cuerpo, hey, esta enfermedad puede venir en algún momento y si alguna vez
estuvieras expuesto a la polio, el cuerpo ya tiene las defensas para atacar a esa enfermedad antes de que haga algo en tu organismo. Entonces es lo mismo con el COVID. Lo que están haciendo estas vacunas es previniendo a tu cuerpo que va a entrar algo nuevo antes de que entre el virus. Tradicionalmente las vacunas lo que hacen, las antiguas como las de la polio y todas esas, es meter el virus mismo, pero más débil o inactivado, o sea, que realmente no te puede hacer daño, para que el cuerpo lo identifique y genere defensas en contra de él. Pero la razón por la que las vacunas del coronavirus son tan modernas y tan novedosas es que no están insertando todo el virus. Lo que están haciendo es mandando información de una pequeña parte del virus, y por eso es que el concepto de la llave y el pico era tan importante, porque lo que están haciendo es meter información del pico del virus, de lo que necesitan para entrar a nuestra célula, de la llave. Las 3 tipos de vacunas que existen son las siguientes. Primero está una que inserta una copia de esa llave al cuerpo. Esta es una que se llama Novavax y probablemente van a aparecer otras. Todavía no está oficialmente validada, pero ya va en una fase muy avanzada de pruebas. Y lo que hace es que mete solo la llave. Entonces, si con una llave no te puede hacer daño al cuerpo, o sea, es como si metieras una llave a tu casa, pero no al ladrón que te va a robar. La llave no te va a robar, lo que te roba es el ladrón. Es lo mismo, te meten solo la llave, no el virus. Y entonces ahí el organismo dice, oh, wow, ¿qué es esto? Está muy extraño, y generan defensas contra esa llave, y cuando entra el virus con la llave, el organismo lo ataca. El segundo tipo de vacunas, que son todavía más novedosas, son las que las van a escuchar como de vector viral, pero básicamente lo que son estas, que son las de AstraZeneca, Sputnik 5 y CanSino, es que meten la información de cómo hacer la llave a tu cuerpo. Entonces no meten la llave en sí, pero meten el código para que tu mismo cuerpo haga, pero solo la llave, no el virus ni nada, solo la llave, y entonces ya que el cuerpo la hace, dice, ¿qué es esto? Y lo ataca. Se llama de vector viral porque meten este código adentro de otro virus que no sirve, o sea, no te pasa nada, es un virus que le sacan todo y nada más es para poder transportar los planos para hacer la llave a tu cuerpo. De estas vacunas de vectores virales está la de AstraZeneca, la Sputnik 5 y la CanSino. La que más se ha evaluado y la que tiene más promesa es la de AstraZeneca. Entonces, si escuchan AstraZeneca, recuerden que esta es la de los planos, la de vector viral. Y esa es la que tiene más promesa. La de Sputnik 5, o sea, la rusa, o la CanSino, o sea, la china, no se han probado tanto en tantas personas. Se han probado en muy poquitas personas y no tienen mucha efectividad. De hecho, la rusa nada más tiene, a lo que dicen ellos, 50% de efectividad. Así que sí te vas a enfermar, nada más que no te vas a enfermar de manera tan grave. Las que tienen más promesa son el tercer grupo. Este tercer grupo es las de ARN mensajero. Y estas son las de Pfizer, la de Moderna, y una que probablemente van a empezar a oír más, que se llama la de CureVac. Esa es una alemana. Y estas 3 lo que hacen es que también meten un código, unos planos de cómo hacer la llave. Van a decir, ay, pues esto es igual a la que me acabas de decir de la de AstraZeneca. Sí, pero lo especial de la de ARN mensajero es que hagan de cuenta que meten el plano, pero ya digerido. Es mucho más fácil de hacer para la célula. O sea, la de AstraZeneca todavía tiene planos un poco más complicados para el cuerpo de entender, pero la de ARN mensajero es básicamente ya casi listo para producción. No es la llave, pero ya es todo súper, hágalo usted mismo. Es muy, muy fácil de hacer para el cuerpo. Entonces, y este es el ARN mensajero, y es un mensaje ya bien digerido, bien listo para las células para empezar a producir esa llave. Nuevamente quiero aclarar, producen la llave, la atacan y destruyen ese código. O sea, no se va a quedar en su organismo, no va a hacer nada, simplemente es para dejar un registro en el cuerpo
de que existe esa llave y que podría entrar con todo el virus a atacarlo. No va a ser nada el código de cómo hacer la llave por sí mismo. Las que tienen más promesa de las tres ahorita son la de Pfizer y la de Moderna. ¿Por qué? Porque ya se probaron y ya pasaron todas las fases y ya se ha demostrado que tiene un 95% de efectividad, sí genera anticuerpos las personas que lo tienen. Pero la de CureVac, esa también tiene mucha promesa, porque tiene las mismas, es la misma tecnología que la de Pfizer y la de Moderna, pero esta parece ser que no va a necesitar tanta refrigeración. Entonces es la tecnología más alta, pero sin necesitar tanta refrigeración. Ahora, otras preguntas que se han escuchado acerca de estas vacunas. Muchas de estas requieren 2 dosis, como las de ARN mensajero y todas estas. Muchos podrán preguntarse si nada más con una dosis es suficiente, si ya te inyectaron una vez, si ya estás protegido y si realmente necesitas una segunda dosis. La respuesta es que sí necesitas otra dosis. No se han hecho muchas investigaciones de qué pasa con una sola dosis y de hecho se ha visto que solo tienen el 50% de efectividad con una dosis. Entonces realmente te puedes seguir enfermando, te puedes seguir teniendo síntomas y te puedes seguir yendo mal con una dosis. Segunda pregunta es si ya que te vacunas vas a tener que seguir usando cubrebocas. Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque todas estas vacunas se ha probado que son efectivas en que tú no tengas síntomas, pero no se ha probado si es efectivo en que tú no puedas seguir produciendo el virus si es que te infectas. O sea que te puedes infectar de manera asintomática con una vacuna, por así decirlo. Esto tal vez cambie, como digo, apenas estamos al principio del 2021, tal vez luego se vea que sí, pero por ahora los mandamientos oficiales de todas las vacunas las que han aprobado es que aunque te vacunes, tienes que seguir usando cubrebocas para no contagiar a otras personas. Mucha gente ha dicho que estas vacunas se crearon de manera milagrosa, que se crearon muy rápido, que por qué salieron de manera tan rápida. La razón es que realmente no se crearon tan rápido. Este tipo de tecnología, tanto la de ARN mensajero como la de vectores virales, ya se estaba investigando para otras enfermedades y solo pasó que la empezaron a aplicar con esta enfermedad por la urgencia que teníamos, queremos detener esta pandemia. Entonces, por esto se aplicó esa tecnología que ya existía para hacer una vacuna contra este virus. La de ARN mensajero ya se había investigado contra otros coronavirus y ya se estaba tratando de sacar contra esos antes de la pandemia. Igualmente la de vector viral ya se estaba investigando contra el ébola. Entonces, ya existían estas vacunas o esta tecnología, pero se aplicó al coronavirus y por eso parece que salió de la nada. Podrían preguntarse cuáles son los efectos a largo plazo de las vacunas, si genera alergias, porque ha habido muchos noticieros en donde salen notas muy alarmantes de, oh, esta enfermera se puso grave cuando se vacunó de tal de Pfizer o de tal de Moderna, bla. Estos casos realmente son muy bajos, son los casos que están sacando, pero realmente no son tantos a nivel población. Entonces, de hecho hay más probabilidad de que te caiga un rayo a de que te pase algo con esta vacuna. Y esto es con todos los medicamentos. Si ves en cualquier medicamento que tú te puedas tomar o hasta en comida o cosas así, siempre está la probabilidad de que alguien tenga alergia a esa comida o a ese medicamento. Por eso siempre en las medicinas dice posibles efectos secundarios y te sale toda una lista de efectos secundarios, hasta con el paracetamol, con cualquier cosa, pero generalmente no te dan esos efectos secundarios porque tu organismo no reacciona bien a eso. Entonces es lo mismo con las vacunas. Siempre hay probabilidad de que te pase algo, pero es muy baja. Si sacaran en las noticias a la gente a la que tiene efectos secundarios a el paracetamol, dirían, oh, wow, pasa mucho, es muy dañino el paracetamol. Pero no, es que nada más estarían enfocando a esas personas. Y luego también hay situaciones en donde una persona por otras razones externas tiene algo como que le da un infarto o le da COVID porque le dio COVID antes de por sí de que se vacunaran y se vacunan y entonces la gente va a decir, ay, le dio un infarto porque se vacunó, ay, se vacunó y aún así le dio COVID. Pero es que de todas maneras a esa persona le iba a dar eso aunque no se hubiera vacunado. Y nuevamente esos casos van a ser casos
muy reducidos de la población. A la mayoría no le pasa nada. Yo ya conozco a varias personas que se vacunaron y dicen que no sintieron nada. Lo más que podría sentir es tal vez un dolor en el brazo por unos días y eso significa que tu sistema inmune está actuando porque está peleando contra esa llave que dice ¿qué es esto? Y entonces ese es el dolor que podría sentir, pero es más como un entumecimiento y o sea, no es tampoco algo tan catastrófico y no duraría mucho. Si es que sientes algo, pero yo no he escuchado de alguien que sienta nada con estas vacunas. Otra cosa, de la gente que dice que tiene miedo a los efectos secundarios de las vacunas, bla, les diría que les tienen que tener más miedo, en ese caso, a los efectos secundarios del virus, porque el virus, nosotros los científicos no sabemos cuáles van a ser los efectos a largo plazo, es un virus nuevo. Y las vacunas son vacunas que han sido probadas científicamente, han sido investigadas por mucho tiempo, como digo, por años. Yo le tengo más seguridad a lo que hay en una vacuna que a lo que haya en el coronavirus. Si tienen alguna duda, también me pueden mandar un mensaje directo a mi Twitter, @endairatena. Muchas gracias.